Dios ponía en mi corazón estas simples palabras: levanta la voz, ¿verdad? Y por supuesto, en cada una de las intervenciones uno está siempre en oración pidiéndole al Señor qué es lo que el Señor quiere hacer, qué es lo que quieres poner en el corazón de los muchachos. Y fue esa simple frase: levanta la voz. Levanta la voz. En Proverbios, Chris leyó de este pasaje, de hecho, Proverbios 3:31, del 8 al 9, dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Pero vea lo que dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. Dios pretende que su iglesia viva a todo volumen. Diga conmigo: a todo volumen. Dios busca que su iglesia viva a todo volumen, que sus hijos vivan a todo volumen. Y usted sabe algo, de hecho, Mariliana dijo esa frase hoy, que era del ministerio RAP, ¿verdad? Que trabaja con mujeres que trabajan en las calles. Y ella dijo algo tan impactante. Ella dijo: el silencio es cómplice. Ella dijo: el silencio es cómplice, ¿verdad? Cuando nos hablaba de cómo los transvestis le contaban de que cómo llegaba un papá con su chiquita en el asiento de atrás a contratarlos para que ella viera lo que ellos hacían. Y ella nos estaba diciendo: el silencio es cómplice. El silencio es cómplice. Hay tanta gente que se da cuenta de cosas, de injusticias, de pecados, de abusos que están sucediendo. ¿Y sabe por qué siguen sucediendo una y otra vez? Por la maldición del silencio, por la atadura del silencio. El silencio es una de las armas más poderosas que usa el enemigo. El silencio es una de las armas más fuertes que usa el enemigo. El silencio es cómplice. Y si algo tenemos que aprender y salir de aquí estando convencidos, es que no nos podemos quedar callados cuando veamos injusticia. No nos podemos quedar callados cuando veamos dolor. No nos podemos quedar callados cuando veamos cosas que están funcionando mal. No nos podemos quedar callados. ¿Cómo nos vamos a quedar callados? El miércoles les decía, ¿verdad? Dios muchas veces nos va a pedir cuenta de cosas que no es que nadie más las podía hacer. Dios nos va a pedir cuenta de cosas que cualquiera pudo haber hecho, pero yo decidí no hacerlo. Pero por miedo no decidí no hacerlo, por vergüenza decidí no hacerlo, por no meterme en problemas decidí quedarme callado. Dios te ha dado una voz y es para que la uses. Dios te ha dado una voz y es para que uses esa voz. El enemigo quiere usar nuestra voz para que nos quejemos, para que chismeemos, para que mintamos, para que la usemos para un montón de tonteras que nos hacen perder el tiempo. Pero Dios nos dio la voz para que la podamos levantar, para hacer que su voluntad y su reino venga aquí a la tierra. Necesitamos vivir a todo volumen. Necesitamos vivir a todo volumen. El Señor ponía en mi corazón cómo Jesús una vez se encontró con un papá que presentó a su hijo. Y le dice: Jesús, ayúdame porque tiene un espíritu sordo y mudo. Y dice, y lo tira sobre el fuego, ¿verdad? Y lo tira sobre el agua, quiere destruirlo, quiere venir a hacerle daño. Y Jesús se vuelve, ¿verdad? Esta historia está en Mateo 9:26. Y lo reprende, ¿verdad? Le dice, respondió el hombre entre la multitud. El versículo 17: he traído a mi hijo, está poseído un espíritu que le ha quitado el habla. El versículo 26 dice que 25, que Jesús lo reprendió. Y después dice: el espíritu, dando un alarido, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. El diablo sí es cochino. ¿Cuántos dicen amén? Mientras estaba en ese muchacho, el muchacho estaba mudo. Pero Jesús lo reprendió y salió pegando alaridos. ¿Estaba mudo o no?
¿Por qué sí pudo salir pegando alaridos? ¿Sabe algo? Porque el enemigo anda detrás de nuestras voces. El enemigo anda detrás de las gargantas de los hijos, de los jóvenes, de los hijos de Dios. El enemigo anda buscando nuestras voces, anda tratando de arrebatarnos nuestra voz. El enemigo anda tratando de ahogarte, de que sintas: yo no puedo levantar mi voz, yo no puedo decir nada. Si yo levanto mi voz, ¿qué efecto va a causar mi voz? Si yo hablo, ¿qué efecto va a causar lo que yo diga? Soy solo una voz, soy solo uno. Prefiero quedarme callado, todo el mundo está en silencio. Yo prefiero quedarme en silencio. Dios un día te va a decir: ¿por qué te quedaste en silencio cuando yo necesitaba que hablaras? ¿Por qué guardaste silencio cuando ese niño, ese vecinito necesitaba que hablaras? ¿Por qué te quedaste en silencio cuando esa mujer necesitaba que hablaras? ¿Por qué te quedaste en silencio cuando ese amigo en el colegio necesitaba que tú hablaras? ¿Por qué guardaste silencio? Porque no nos gusta meternos en problemas. Una y otra vez, no sé si usted se da cuenta en las noticias, cuando salen noticias de niños que han sido maltratados, de niños que han sido tal vez abusados, y empiezan a indagar los reporteros y se dan cuenta que todo el barrio sabía. Ay, sí, ahí siempre escuchábamos cosas, y siempre escuchábamos gritos. Ay, sí, esa muchacha siempre tenía miedo a ese muchacho, pero todos se quedaron callados. Todos guardaron silencio, porque el enemigo anda buscando poner sus manos en nuestras gargantas. Y si algo tenés que arrebatarle al enemigo, es tu voz. El enemigo no puede tener tu voz. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree el enemigo para callar a un hijo de Dios? ¿Quién se cree el enemigo para robarnos nuestra voz, nuestro derecho a declarar que el reino de Dios venga, nuestro derecho a hablar cuando hay algo que no debería estar sucediendo? A todo volumen vamos a vivir, señoras y señores. No nos podemos quedar callados, no podemos guardar silencio, no podemos estar pasivos cuando hay cosas que están sucediendo. No nos podemos quedar callados. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve. ¿Sabe qué nos enseña Dios? Que la voz tiene poder para transformar el mundo. La voz tiene poder para transformar el mundo. El pastor nos lo ha dicho varias veces: palabras crean mundos. Dios habló y el mundo fue creado. Dios habló y la oscuridad tuvo que huir porque llegó la luz. Porque Dios habló. Porque cuando Dios levantó su voz, señoras y señores, cosas empezaron a suceder. Cuando Jesús levantó su voz, se calmó la tormenta y se calmó el viento. Cuando Dios habla, cosas suceden. Y sabe algo, la voz de Dios está en su garganta. La voz de Dios está en su garganta. Él ha puesto su aliento dentro suyo, su aliento de vida dentro suyo. La voz de Dios está dentro de usted. Y usted tiene poder para crear diferencia en el mundo si levanta su voz. Si usted aprende a no quedarse callado, si usted aprende a hablar cuando hay algo que está mal, si usted aprende a declarar cuando cosas, injusticias están sucediendo, si usted dice: yo no voy a quedarme en silencio por estas cosas que están pasando. La voz tiene el poder de hacer que el mundo empiece a girar. La voz tiene el poder de hacer que las cosas empiecen a suceder. Al principio suena como una voz ahogada, como una sola voz solitaria, pero la voz tiene el poder de causar los mayores milagros que se han conocido. Y esa voz usted la tiene aquí adentro. Esa voz usted la tiene aquí adentro. La voz tiene el poder de transformar el mundo completo. Y Dios te está diciendo: es hora de que rompas el silencio. Es hora de que rompas el silencio. Es hora de que sigas avanzando en esta anomalía del amor por otros. Y es hora de que rompas el silencio. No te quedes callado, no te atrevas a quedarte callado. No te atrevas a ser cómplice solo por miedo. No te atrevas a permitir el mal a tu alrededor solamente porque tienes temor. Levanta la voz en el nombre de Jesús. Levanta la voz. Levanta la voz en el nombre de Jesús. Levanta la voz. Isaías 49 dice:
Sión, portadora de buenas noticias. Súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz, álzala. No temas, di a las naciones, a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Usted ha visto que cuando hay una persona pasando un problema, esa persona siempre dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Usted se ha dado cuenta de ese común denominador? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo algo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y sabe algo? ¿Sabe dónde está Dios? Dios está aquí sentado porque Dios está en usted. ¿Sabe dónde está Dios cuando suceden las tragedias? Dios está en usted. ¿Sabe dónde está Dios cuando hay un niño siendo maltratado? En usted. ¿Sabe dónde está Dios cuando hay injusticia sucediendo? En usted. La gente pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hizo nada? La pregunta no es por qué Dios no hizo nada, la pregunta es por qué la iglesia no hizo nada. ¿Por qué los hijos de Dios no hicieron nada? Esa es la pregunta. Amar te va a ganar enemigos. Amar va a poner gente en tu contra a veces. Nos estaban contando también estos héroes de la fe en la tarde cómo reciben amenazas de muerte a veces, porque se decidieron amar a gente que el enemigo tiene capturada. Cómo a veces tienen que andarse cuidando y tienen que cambiar estrategias y tienen que hacer cosas, porque amar de verdad va a poner a todo el infierno en tu contra, va a poner a todo el enemigo en contra tuya. Pero señoras y señores, más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Le voy a pedir a Fusión que empiece a pasar, porfa. Sión, portadora de buenas noticias. Súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz. Álzala y dice, no temas. No temas. Alza con fuerza tu voz. No temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Algo va a pasar, algo sucede. El mundo es transformado cuando levantamos nuestra voz. Póngase de pie, por favor. Está buscándome ¿cómo se llama la bolsa? Ponga su mano sobre su garganta. Espíritu de Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Señor, yo te doy gracias por el aliento de vida que has puesto en nuestros pulmones. Te doy gracias por la pasión que llena nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque nos has estado hablando y has transformado y cambiado nuestras vidas. Señor, te doy gracias porque estás aquí con nosotros. Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque tu presencia está en este lugar. Y tú te mueves y dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tú estás aquí. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo declaro ahora que la libertad del Espíritu de Dios empieza a pasearse por todo este lugar. Una unción para libertad empieza a pasearse por todo este lugar, pudriendo yugos que el enemigo ha puesto en voces, yugos de temor, yugos de miedo. Gente que se ha estado quedando callada cuando debía hablar por miedo, para no echarse a la clase encima, para no echarse
a un amigo encima, para no echarse al vecino encima, para no echarse al jefe encima. Gente que por miedo ha estado guardando silencio. Gente que por temor ha estado guardando silencio, ha estado quedándose callados. Hoy, Espíritu de Dios, muévete por todo este lugar. Yo declaro que el enemigo no tiene la capacidad de silenciar esta generación. Yo declaro que el enemigo no tiene la capacidad de silenciar a esta generación en el nombre de Jesús. Yo declaro que donde ha habido injusticia se empieza a levantar la voz del pueblo de Dios. Yo declaro que donde ha habido dolor se empieza a levantar la voz del pueblo de Dios. Yo declaro que en el nombre de Jesús, donde el enemigo ha querido venir a traer destrucción, se empieza a levantar la voz del Espíritu de Dios, del pueblo de Dios. Porque tú dijiste: alza tu voz y no temas. Tú dijiste: alza tu voz y no temas. Señor, tú dijiste: alza tu voz y no temas. Señor, tú dijiste: alza tu voz y no temas. Señor, tú dijiste: alza tu voz y no temas. Yo creo que una unción, Señor, para vivir a todo volumen, para alzar nuestra voz cuando tenga que ser alzada, donde deba ser alzada. Una voz que muestre un amor radical, una anomalía, Señor, en este mundo. Una voz que se levante en el nombre de Cristo Jesús, de los corazones, de las voces, de las gargantas que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a contar hasta 3 y vamos a gritar como locos. Vamos a pegar un grito al cielo, porque usted va a comprobar la potencia que hay en su garganta, la potencia que hay en su voz. Usted va a comprobar la fuerza que Dios ha puesto dentro suyo. Usted va a comprobar lo que Dios ha puesto dentro suyo. Yo sé que Dios va a venir y va a quitar la mano del temor de tu garganta y va a empoderarte con el poder del Espíritu Santo para levantar tu voz. Donde ha habido injusticia, donde ha habido abuso, donde ha habido dolor, donde el enemigo ha querido meterse a destruir, se va a levantar una voz. Dios va a empezar a poner voces tan fuertes en este lugar. Dios va a empezar a levantar voces tan fuertes en comunidades. Dios va a empezar a levantar voces en colegios, en universidades. Dios va a empezar a levantar voces en hospitales. Dios va a empezar a levantar voces. Dios va a levantar voces de este lugar. Dios va a levantar voces. Gente que viva a todo volumen en el nombre de Jesús. ¿Listos? Vamos a gritar con toda la fuerza que el Señor nos ha dado. 1. Respire hondo. 2. 3. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestra voz. Libertad, libertad, sanidad, bendición. Libertad, 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 libertad. Libertad, libertad, libertad. Poder de Dios en el nombre de Jesús. Justicia sea hecha aquí en la tierra. Justicia sea hecha aquí en la tierra. La voz de una generación que no se calla. La voz de una generación que vive a todo volumen. La voz de una generación que levanta su voz con toda su fuerza, con todas sus ganas, con todo su poder. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, levanta voces. Levanta voces. Levanta voces con fuerza en esta generación. Levanta voces. Levanta voces. No vamos a ser cómplices. No vamos a ser cómplices del enemigo. Levantamos la voz por la justicia. Levantamos la voz por el amor. Levantamos la voz por los desposeídos. Levantamos la voz sin temor. Levantamos la voz con valentía. Levantamos la voz llenos del Espíritu de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de la pasión de Dios. Levantamos la voz cuando el mundo quiere que nos callemos. Levantamos la voz cuando el enemigo quiere silenciarnos. Levantamos la voz cuando el enemigo quiere callarnos. Levantamos la voz cuando el enemigo quiere avergonzarnos. Levantamos la voz a todo volumen, 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 a todo volumen. El Señor está haciendo arder corazones en esta noche. Espíritu Santo, yo te pido que empieces a poner llamados en corazones en esta noche. Empieza a poner cargas de amor en corazones en esta noche. Espíritu Santo, empieza a poner cargas de amor en corazones en esta noche. Empieza a poner cargas de amor en corazones en esta noche. Empieza a poner cargas de amor en corazones en esta noche. Por niños, Señor, por mujeres, por hombres. Empieza a poner cargas de amor por empresarios. Empieza a poner cargas de amor por gente que vive en la calle. Empieza a poner cargas de amor por políticos. Empieza a poner cargas de amor, Señor. Empieza a poner cargas de amor. Empieza a poner cargas de amor por medios de comunicación. Empieza a poner cargas de amor por clases. Empieza a poner cargas de amor por barrios. Espíritu de Dios, porque aquí hay gente que va a levantar su voz. Empieza a llamar. Espíritu Santo, tienes la libertad. Empieza a llamar, empieza a llamar, empieza a llamar. Señor, en esta noche empieza a llamar. En esta noche empieza a llamar. Espíritu de Dios, en esta noche empieza a llamar. Espíritu de Dios, en esta noche empieza a llamar. Tienes la libertad, empieza a llamar corazones. Precioso Espíritu de Dios, empieza a llamar corazones que están a la distancia. Empieza a llamarlos, empieza a llamarlos. Empieza a llamarlos. Yo declaro que algo tan fuerte de tu presencia y de tu Espíritu, Señor, impacta corazones en donde se encuentran, que trasciende la unción de Dios, trasciende el poder de Dios, trasciende el fuego de Dios, trasciende el llamado de Dios, trasciende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por quién vas a levantar la voz? 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 ¿Por quién vas a levantar tu 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 voz? Dios te ha dado una voz para un desposeído. Dios te ha dado una voz por alguien a quien el enemigo le ha quitado la voz. Dios te ha dado una voz por alguien a quien el enemigo le ha quitado la voz. ¿Por quién vas a hablar? ¿Por quién vas a levantar la voz? ¿Por quién no te vas a quedar callado? ¿Por quién vas a declarar que aquí está Dios? ¿A quién le vas a gritar? Aquí está tu Dios. Aquí hay justicia, aquí hay sanidad, aquí hay alimentos, aquí hay abrigo, aquí hay amor, aquí hay libertad. Aquí está tu Dios. Llama Espíritu Santo, llama Espíritu Santo, llama Espíritu Santo.
juntos a una sola voz. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Lo más fuerte que podamos, declarémoslo. El ciego